Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos, por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Hola amigos y amigas. En este domingo la liturgia nos propone estos textos de los discursos de despedida de Jesús. Son 5 capítulos, del 13 al 17 de San Juan, y la liturgia nos propone estos textos después de la Pascua. ¿Por qué? Porque estos textos son como un testamento, y un testamento se abre y adquiere su sentido solo después de la muerte de aquel que lo ha hecho. Estos textos son llamados así porque en ellos Jesús parece dictar su última voluntad a sus discípulos. El texto de hoy comienza diciendo: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Esta expresión viene después de que Jesús ha anunciado a Pedro su negación. Sabemos que Jesús le va a decir: ¿darás tu vida por mí? Le va a decir a Pedro: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo 3 veces, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a sus discípulos frente a esta situación de turbulencia: no se inquieten, no se turbe vuestro corazón. Esta expresión no solo significa una cierta duda interior, una incertidumbre, como si simplemente se tratara de que no pueden entender algo. Es mucho más que eso. También Jesús va a sufrir esta turbación cuando anuncia que Judas lo va a entregar. En el capítulo 13 de San Juan se dice: después de decir esto, Jesús se estremeció. Esta expresión, se estremeció, es la misma palabra griega, se turbó, y dijo claramente: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. No se inquieten, mejor traducimos: no se turbe el corazón de ustedes. Esto quiere decir que el corazón de los discípulos no debe ser movido por alguna cosa que signifique inestabilidad. No se turbe el corazón. En este tiempo de dificultad social, en el tiempo de coronavirus, también nosotros nos sentimos sacudidos y nos sentimos turbados. Jesús quiere dar coraje a sus discípulos frente a una tempestad que se avecina, y por eso les va a decir: crean en Dios y crean también en mí. ¿Por qué esta expresión crean también en mí?
¿Por qué Jesús va a ser asesinado como blasfemo, como un enemigo de Dios? Y entonces quiere declarar que entre él y el Padre hay una plena sintonía. Por eso les dice, no solo crean en Dios, sino crean también en mí. Y dice, crean. La palabra para expresar la fe en hebreo es emuná, y significa firmeza, apoyarse, literalmente mantenerse firmes, seguridad. Esto quiere decir la fe. Está la idea de apoyarse sobre una piedra sólida. Creer significa mirar la historia con los ojos de Dios, no solo con nuestros ojos. Porque la fe no nos dice que siempre todo va a ir bien. La fe nos dice que al final todo terminará bien. Y esto lo aprendemos mirando con los ojos de Dios. La palabra de Dios nos da la certeza de que ni una gota de amor quedará perdida. No se trata de que no haya problemas. Se trata de que en los problemas sepamos dónde está el apoyo. Pero ¿dónde está este apoyo entonces para nosotros? ¿Cuál es la respuesta de eso? La dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho a ustedes, pero yo voy a prepararles un lugar. ¿Por qué esta es la respuesta? Pareciera que Jesús quiere decir que ha llegado el momento de irse al cielo y promete que va a ir para allá para que pueda guardarnos un lugar para nosotros que somos sus discípulos o para aquellos discípulos suyos. Ciertamente, si pensamos la cosa de esta manera, deberíamos darle la razón a Marx, que decía, la religión es el opio de los pueblos. Sabemos que el opio es la droga, una especie de analgésico. Deberíamos darle la razón a él entonces. Esta frase de Marx, la religión es el opio de los pueblos, significa que la religión es usada por las clases dominantes como un instrumento para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus padecimientos mediante la idea de un mundo de dicha ilusoria y la promesa de una vida eterna. Si todo se resolviera en quédense tranquilos, sufran tranquilos, total después yo voy a llevarlos al cielo, deberíamos darle la razón a Marx. Ahora entonces, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Qué significa esta expresión? El sentido de la frase es concreto y actual para nosotros y para la vida de nuestras comunidades hoy. No pensando en el más allá, sino hoy. Jesús dice que debe recorrer un camino difícil y añade que sus discípulos deben conocer muy bien este camino porque ha hablado de este camino con frecuencia. Está claro que esta vía, este camino, es el camino hacia la Pascua, recorrido bastante difícil que exige el sacrificio de la vida. Es en este contexto donde queda clara la cuestión de los muchos lugares de la casa del Padre. Quien ha aceptado recorrer la vía recorrida por Jesús se encuentra ya en el reino de Dios, en la casa del Padre. Esta casa no es el cielo, no es el paraíso, sino la comunidad cristiana. Y es ahí donde hay tantos puestos, tantos lugares, tantos servicios, tantas tareas por realizar. Si nosotros vemos el Evangelio, cuando Jesús habla de la casa del Padre, ¿a qué se refiere? En el capítulo 2 de San Juan, la casa del Padre es el templo. No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio, va a decir Jesús. Pero el templo es destruido, el templo material, el templo de Jerusalén es destruido. Y entonces se construirá otro templo. Jesús, Él es el templo del cual suben al Padre los sacrificios agradables a Dios, que ahora son las obras de amor.
ya no sacrificios de animales, sino las obras de amor. Y entonces nosotros, ¿qué somos? Somos piedras vivas en este templo en el cual Jesús es la piedra fundamental. En este templo hay muchos lugares y cada uno ha recibido un ministerio, cada uno ha recibido un don y estos dones son para ser puestos al servicio de la comunidad. Yo voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Dónde fue Jesús? ¿Dónde fue Jesús? Fue a donar su vida y vuelve a nosotros para que nosotros con Él también podamos donar nuestra vida por amor a los hermanos. Entonces, deberíamos pensar lo que dice la primera de Pedro, capítulo 4. Cada uno, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ponga al servicio de los demás los dones que ha recibido. Esto es pensar en una iglesia ministerial, una iglesia en la cual cada uno ponga sus dones al servicio de los demás. Deberíamos confrontar nuestras comunidades actuales con esta propuesta de iglesia ministerial. En la sociedad civil, el puesto viene valorado en base al poder, al prestigio, al dinero con que es remunerado ese puesto. Por eso cuando a alguien se le pregunta cuál es tu trabajo, en realidad equivale a decir cuánto ganas, cuánto te pagan. El puesto preparado por Jesús para cada uno de nosotros se valora contrariamente en base al servicio. El mejor puesto es aquel en el cual se puede servir mejor a los hermanos. Podríamos concluir esta parte diciendo que las turbaciones del corazón no desaparecen cuando desaparecen los problemas, sino cuando aparece el amor verdadero e incondicional. Porque, dicho de otra manera, lo diametralmente opuesto a la felicidad no es el sufrimiento, sino el egoísmo. Vemos ahora que continúa el Evangelio y aparece este personaje tan querido por Juan, que es Tomás. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús, ¿qué le va a responder? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás en el Evangelio es el gemelo, el que se parece a cada uno de nosotros, ese gemelo nuestro. Tomás no llega a ver que la vida entregada es la vida recuperada. Tomás todavía no puede ver la Pascua. Piensa que todo concluye con la muerte. De hecho, cuando Jesús va a Betania para la reanimación de Lázaro, ya camino a Jerusalén, donde va a padecer su muerte, Tomás va a decir: vayamos también nosotros a morir con él. Tomás queda ahí, solo en la muerte. Tomás no llega a entender que el camino para llegar a la vida plena pasa a través del don de la vida por amor. Y a veces nos pasa eso. Muchas veces tenemos este miedo a dar la vida, porque el instinto nos dice: tenés que gozar esta vida, porque después todo se termina. Recordemos aquella expresión tan antigua, carpe diem. Aproveche el día, aproveche el momento, porque después no hay más nada. Y Jesús le va a decir a Tomás: yo soy la verdad. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, no está hablando de un concepto teórico, abstracto. La verdad es la persona de Jesús, que finalmente es el que encarna el verdadero Dios y el verdadero hombre, el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro del hombre. Esta autopresentación de Jesús ciertamente puede sonar un poco extraña a esta sociedad que es pluralista, que no siempre reconoce a Jesús como único camino de salvación. Nosotros ciertamente no despreciamos para nada
otras propuestas religiosas. Por supuesto que encontramos semillas de bien, de verdad y de belleza en otras expresiones, tal como el islamismo, el budismo. Sin embargo, si buscamos la plenitud de la luz para saber quién es Dios y quién es el hombre, la podremos encontrar solo en Jesús de Nazaret. La segunda parte del Evangelio de hoy, del capítulo 8, del versículo 8 al 12, se centra en esta pregunta de Felipe. Aparece este otro discípulo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y esto nos hace acordar de lo que dice el Antiguo Testamento: enséñame tu gloria, lo que había pedido Moisés, enséñame tu gloria. O lo que dice el Salmo 27, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, el deseo del hombre de ver el rostro de Dios. Cuando Felipe pregunta esto, en su respuesta Jesús va a indicar cómo ver a Dios. Es necesario mirarlo a Él. Jesús es el rostro humano que Dios ha asumido para darse a conocer, para establecer una comunión de vida con el hombre. Él es la imagen del Dios invisible, leemos en Colosenses 1, la imagen de Dios invisible. Hace unos días, una amiga con una niña me preguntó, decime, ¿cómo puedo hacer para explicarle a mi hija quién es Dios? Porque ella me pregunta, ¿y quién es Dios, mamá? ¿Quién es Dios? Y entonces yo trato de explicarle quién es Dios, pero me dice esta amiga, decime algo, a ver si puedo acertarle más para explicarle quién es Dios. Entonces le dije, háblale de Jesús. Háblale de Jesús. Háblale de las parábolas, háblale de los milagros de Jesús, de cómo Él trataba a la gente, cómo trataba a los niños. Hablándole de Jesús, le estás hablando de Dios. No es que Jesús es igual a Dios. Más aún, Dios es igual a Jesús. Por eso alguien dijo alguna vez, yo no creo en Dios, creo en el Dios de Jesús. Para conocer al Padre, no hay que hacer razonamientos. Basta contemplar a Jesús, observar lo que Jesús hace, lo que Él dice, con quién está, lo que Él enseña, cómo se comporta, con quienes prefiere pasar el tiempo, a quienes acaricia, a quien defiende, a quienes critica o con quienes se confronta o con quienes se enfrenta, porque así es el Padre, como es Jesús. Hay un momento en el cual el Padre manifiesta totalmente, plenamente su rostro. Es el momento de la cruz. Allí se va a dar la máxima revelación del amor. Allí aparece todo el esplendor de la gloria de Dios. Es cierto que Jesús no es que buscó ir a la cruz por gusto. Jesús fue a la cruz porque llevó hasta el final las consecuencias de la predicación del reino, la propuesta de un mundo nuevo regido por el amor. La cruz de Cristo objetivamente es una aberración, es una tragedia, es un horror. Por eso lo que nos salva no es el mismo hecho, el hecho mismo de la condenación de un justo, sino el amor del crucificado. Termina el Evangelio diciendo, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Las obras del creyente, ¿qué son? Son una continuación de las obras de Jesús. Son la prolongación a lo largo de la historia de sus gestos de amor. Los discípulos de Jesús tenemos la posibilidad de repetir, prolongar, desplegar los signos de amor condensados en la historia, en la vida del predicador de Galilea. Hasta la próxima.